Bienvenido a la novena sección de nuestra serie Cristología, la persona y la obra de Jesucristo. Muy bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Vamos a la sección A1D para los que están anotando. Y es el próximo texto donde Jehová es aplicado al Hijo. Recuerden por qué estamos viendo esto. Porque si se aplica Jehová al Hijo, Jehová es nombre exclusivo de la deidad. Entonces, Cristo es Dios. A1C. A1C, sí. A1C. Isaías 6. Estamos en Isaías todavía. Isaías 6, versículos 1 al 10. Isaías 6, 1 al 10. Dice ahí así. En el año que murió el rey Usías, estamos hablando del 740, 739 antes de Cristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías? A Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿qué Señor? Al que estaba viendo en la visión, a Jehová. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? De paso, ahí vamos a entrar luego cuando entremos en la pluralidad de personas en Dios. Es Jehová diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué nosotros? Si Él es solo una persona. Pero no es nuestro tema hoy. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Graben esa parte que va a ser importante. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y luego Isaías continúa preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo estará en esta condición? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una descripción del profeta Isaías de la gloria que contempla de Jehová de los ejércitos cuando lo mira sentado en su trono. ¿A quién vio Isaías? A Jehová de los ejércitos, según Isaías. Según Juan el apóstol, ¿a quién fue que vio? ¿Qué aplicación, qué interpretación da el apóstol Juan de esta visión de Isaías? Juan 12. Juan, capítulo 12. Versículos 36 en adelante, al 41.
Juan 12, 36 al 41. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. ¿Quién dijo esto? Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿quién? Jesús. Delante de ellos, no creían en él, en Jesús, ¿de acuerdo? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Este está en el 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Dónde dijo eso? En el 6 que acabamos de leer. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Lo del 38 está citado de Isaías 53. Lo del 40 de Isaías 6. Si ustedes ven la referencia, los que tienen allí en la Biblia, referencias, el versículo 40, buscan ahí la referencia, viene de Isaías 6:10. Sí. Pero vean. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? ¿De quién es que está hablando en los versículos 36 en adelante? De Jesús. Pero dice que cuando Isaías dijo esto, fue cuando contempló su gloria. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuál él? El mismo del versículo 37. No puede haber otro, no se habla de nadie más ahí. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Entonces, el Jehová que vio Isaías en el capítulo 6, o registrado en el capítulo 6, no lo vio en el capítulo 6, lo vio en el trono. Registrado en el capítulo 6, fue a Cristo, antes de su encarnación. ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Inquietudes sobre ese? Porque si no, entonces vamos al A1D. Zacarías 12:10. Este versículo que vamos a ver está también explicado en la serie Los Testigos de Jehová. Jehová el Traspasado, así se titula. Porque van a encontrarlo también allí. He decidido de todas formas verlo también aquí, aunque no me agrada mucho repetir material, pero a veces se hace necesario. Zacarías 12:10. Este es uno de los textos más importantes en este tópico. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahora vean. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién habla ahí? Ok, según el versículo 8, dice, en aquel día, veamos, Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Quién es el único que puede hacer eso?
Jehová, Dios. Dice que en determinado día, en los planes de él, lo que tenía en su proyecto, todas las naciones que eran enemigas de Israel, él las iba a destruir. Por favor, no confundamos esto con el dispensacionalismo actual, que aplica estas profecías a futuro a Israel. Nada tiene que ver con eso. Eso lo vemos en otra sección, en el tema titulado Lo que pudo haber sido. Esa es una serie que estamos por subir. Bueno, pero es otro tema. El punto es que el versículo 9, 8 y 9 nos dice que el que dice lo del versículo 10 es el mismo que dice en el 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto no puede ser del profeta, esto no puede ser de nadie más. Solo Jehová puede hacer eso. Claro, es ahí. Pero ese mismo que dice eso, dice en el 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Quién es el único que puede hacer eso? El mismo Jehová. Pero lo que sigue a continuación es lo impactante en relación a nuestro tema. Dice que cuando eso ocurra, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Porque el que está hablando es Dios. Fue traspasado Jehová el Padre. ¿Cuándo? ¿Cómo puede ser traspasado alguien que es espíritu? Mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando alguien que llegó a estar en determinado tiempo en una condición en la que era posible traspasarlo. Aquí está hablando de la crucifixión. Es una profecía mesiánica. Lo curioso es que si ustedes van a la traducción del Nuevo Mundo de los denominados testigos de Jehová, miren cómo vierten el texto. Tuvieron que hacerlo obligatoriamente, alterarlo, porque este texto es una estocada al corazón de su doctrina, de que Cristo no es Jehová. Miren cómo lo vierten. Dice, y derramaré, y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán, ¿qué creen que dice? A aquel a quien traspasaron. No, a mí, a quien traspasaron. Porque Jehová no puede decir mirarán a mí a quien traspasaron en el concepto de los testigos de Jehová, porque se les derrumba toda su doctrina. Porque está hablando de un Jehová que sería traspasado. O sea que al Hijo se le llama Jehová. Eso no puede estar en la Biblia de ellos. Entonces simplemente decidieron cambiar a mí por a aquel. Ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Mirarán a aquel a quien traspasaron, eso es otra historia. ¿Y qué respondemos a esto? Bueno, la palabra hebrea traducida aquí en la Valera y en las demás correctamente traducidas en ese texto es ele. Ele. Esa es la palabra traducida como a mí. ¿Ok? Ele. Es la misma que vemos en diferentes textos y de paso donde la traducción del Nuevo Mundo sí las traduce correctamente,
porque allí no afecta su doctrina. Allí no lo cambiaron por a aquel. Ejemplo, Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Dice así: diríjanse a aquel y sean salvos. No dice, estoy leyendo la Nuevo Mundo, pero estoy leyendo la misma LE de Zacarías 12:10. Y dice, ¿saben cómo? Diríjanse a mí y sean salvos todos ustedes que están en los cabos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Qué curioso. Aquí sí, LE significa a mí. Isaías 6:6, otro ejemplo, donde aparece el mismo término hebreo. Isaías 6:6, sigo con la Nuevo Mundo. Antes de eso, o más bien ante eso, uno de los serafines voló a mí, y había en su mano una brasa relumbrante que con tenazas había tomado del altar. Aquí está hablando Isaías. Y dice Isaías, uno de los serafines voló hacia aquel. ¿Por qué no traducen aquel aquí? Si esa es la traducción correcta, deben traducirla igual en todo lado, porque sería un disparate. Isaías refiriéndose a aquel, haciendo alusión a sí mismo. No podría ser. Vean por ejemplo el 31:4 del mismo Isaías. Isaías 31:4. Porque esto es lo que me ha dicho Jehová. Otra vez alusión a mí. Ahí está otra vez el mismo término. 31:16. 36:16. Dice: no escuchen a Ezequías, porque esto es lo que ha dicho el rey de Asiria. Háganme una capitulación y salgan a mí, y coma cada cual de su propia vid, etcétera, etcétera. El rey haciendo alusión a él mismo. Y dice a mí. ¿Por qué no traducen aquí a aquel si es el mismo término? 37:28. 37:28. Y tu sentarte quieto y tu salir y tu entrar conozco bien, y tu excitarte contra mí, porque el excitarte tú contra mí y tu rugido han subido y entrado en mis oídos. Otra vez, ahí aparece 2 veces, y así infinidad de veces. Qué curioso. En todas las otras ocasiones se refiere a mí, y en Zacarías 12:10 a aquel. De paso, el término aquel en el hebreo es dak, D-A-K, dak. Eso es lo que significa aquel, y no aparece ese término en Zacarías 12:10, para nada. Ejemplo, en Esdras 5:16. Esdras 5:16. Dice, cuando ese Basar vino, él colocó los fundamentos de la casa de Dios, etcétera, etcétera. O es lo mismo que cuando ese, ahí está el término en hebreo, que sí significa aquel. En el 4:13 de Esdras también dice, ahora sepa el rey que si esta ciudad se reedificara y sus muros se terminaran, etcétera, etcétera.
Ahí está el término otra vez, Dak. Ese es el que tendría que aparecer en Zacarías 12:10 para poder traducir ese o aquel. Así que lo hecho aquí en la Nuevo Mundo es lo común en la versión de ellos. Bueno, preguntas en esa, porque aquí lo que tenemos es que Jehová se autoidentifica como el que fue traspasado. Por lo tanto, el Jehová que está hablando en Zacarías 12:10 es Jehová el Hijo. ¿Ok? Pastor, Preguntas, inquietudes. todos esos textos los leyó de la versión Nuevo Mundo. Sí, correcto. Ok. Sí, gracias. De ahí estaba leyendo, en la Nuevo Mundo. ¿Estamos? ¿Hay preguntas? ¿Estamos claros? Aquí debo mencionar algo. Se supone que debiéramos seguir con todos los textos que en el Antiguo Testamento se hace alusión a Jehová, y que el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento lo aplican a Cristo. Pero como ese material ya está subido a YouTube, hay 8 videos exclusivamente sobre eso. Se llama Evidencias Bíblicas de la Deidad de Cristo. Entonces quisiéramos no repetir material para aprovechar en otros temas, pero sí necesito que ustedes vean los 8 videos. Les va a llevar 4 horas y piquito tal vez. Está en texto también. ¿Ok? Está en texto también. Se llama Evidencias Bíblicas de la Deidad de Cristo, porque como no lo vamos a ver aquí, yo voy a dar por sentado que ya usted maneja bien todos esos textos, ¿verdad? Son bastantes. Cada texto del Antiguo Testamento aplicado a Jehová, Jehová como el pastor, Jehová como la roca, Jehová como el creador, Jehová como el castillo, Jehová como tantísimas cosas, y allí es donde abarcamos lo que son algunos símbolos y tipos de Cristo que nos hablan de su deidad, como mencionábamos en el título inicial de esta sección, y que demuestran entonces que, siendo que los autores del Nuevo Testamento o escritores del Nuevo Testamento aplican esos textos a Cristo, entonces lo señalan como el Jehová del Antiguo Testamento, en la mayoría de las ocasiones. Entonces, no vamos a entrar en esa sección. Les mencioné estos otros, o los vimos como para reforzar un poco, pero la idea es que ustedes vean ese material y yo me ahorro de darles 8 horas de clase. 4 horas, porque son 8 videos. ¿Estamos? Entonces ustedes miran el texto o ven los videos, como quieran, y terminamos esa sección de la persona de Cristo en lo que tiene que ver con su deidad en el Antiguo Testamento, con esa serie de videos. ¿Ok? En el material escrito de esta clase trataremos de incluir ese material en el libro. ¿Ok? Para que quede junto aquí. Ese que ya está hecho. Y vamos entonces a la sección B de la persona y la obra de Jesucristo en la Biblia, que sería la persona y la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Me van siguiendo? ¿No les hice mucha confusión ahí? La persona y la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar igual con su deidad. De paso, si notan, estamos yendo primero por el área de la deidad de Cristo. Luego volveremos cuando entremos a la humanidad de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Cómo está? En el Antiguo hay un poco menos, pero no tan poco. Hay bastantito, un poco menos sobre lo que es la humanidad del Hijo de Dios. Un poco menos porque como todavía no había venido, no se toca mucho el tema, como cuando ya vino. Y de allí en adelante. Pero entraremos entonces en la humanidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo.
Después de que veamos eso, que terminemos estas secciones, vamos a entrar en... Ustedes recuerdan que vimos al inicio las diferentes corrientes heréticas en relación a los conceptos cristológicos. Tenemos que entrar en los textos que cada una de esas corrientes utilizó para llegar a sus conclusiones y analizar juntos esos textos. Entonces esa sección está más adelante. Y luego estaremos viendo también, después de que terminemos con la deidad de Cristo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los textos utilizados por quienes no aceptan la deidad de Cristo. E iremos sobre esos textos para analizarlos juntos. Ejemplo, mi Padre mayor es que yo, nada puedo hacer por mí mismo. El día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. Entonces dicen algunos, ¿cómo es que Dios es alguien que no sabe ni siquiera cuándo va a venir? ¿Okay? Entonces todos esos textos los estaremos analizando junto con otros cuando terminemos el bloque de la enseñanza bíblica sobre esto, para que la tengamos clara. Y luego veremos los textos que utilizan algunos para atacar esta doctrina, pero que ya la tendríamos clara. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, avancemos. La persona y la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Nada de avanzar porque se acabó el tiempo. Bueno, avanzamos en la próxima.